En el siglo XVIII, el mundo aún guardaba vastas regiones desconocidas para los europeos. Mapas incompletos, mares indómitos y leyendas de un gran continente del sur alimentaban la imaginación de reyes, científicos y exploradores. Fue en ese contexto cuando un marino británico, James Cook, emprendió un viaje que cambiaría para siempre la historia de Oceanía. Hoy descubriremos la realidad de su llegada a Australia y Nueva Zelanda, un episodio donde la ciencia, la ambición imperial y el choque de culturas se entrelazaron, dejando un legado tan brillante como doloroso. El siglo XVIII era la era de la Ilustración, del afán científico, pero también de la expansión imperial. Francia, España, Portugal y Gran Bretaña competían por el dominio del comercio y de los mares. El Pacífico era, entonces, la última gran frontera. Y en medio de esta rivalidad, persistía un mito, la existencia de un continente desconocido en el hemisferio sur, una vasta tierra que equilibraría las masas continentales del planeta. Exploradores habían navegado estas aguas antes, españoles, portugueses, holandeses. Abel Tasman había llegado a Nueva Zelanda en 1642, pero sus mapas eran incompletos y sus encuentros, violentos. Faltaba alguien que trazara con detalle, que reclamara en nombre de una potencia, que abriera la puerta definitiva a la colonización. James Cook, nacido en 1728 en Yorkshire, no provenía de una familia noble ni de gran fortuna. Su ascenso fue producto de la disciplina, la experiencia en el mar y su talento para la cartografía. En 1768, fue elegido para liderar la expedición del HMS Endeavour. Oficialmente, el viaje tenía un propósito científico, observar el tránsito de Venus desde Tahití, lo que ayudaría a calcular la distancia entre la Tierra y el Sol. Pero había un objetivo oculto, mucho más político: explorar el Pacífico Sur, mapear tierras y, de ser posible, reclamarlas para Gran Bretaña. A bordo iban hombres clave, el naturalista Joseph Banks, el astrónomo Charles Green, y el artista Sidney Parkinson, quienes documentarían todo con una minuciosidad sin precedentes. Tras cumplir con la misión astronómica en Tahití, Cook navegó hacia el suroeste. En octubre de 1769, divisó la costa de lo que hoy conocemos como Nueva Zelanda. El primer contacto en Poverty Bay fue desastroso. Los maoríes, preparados para defender sus territorios, se enfrentaron a los británicos. Los malentendidos culturales y la desconfianza desembocaron en violencia, varios maoríes murieron a manos de los mosquetes europeos. Pero Cook, consciente de la necesidad de evitar una guerra abierta, buscó relaciones más pacíficas. Se iniciaron intercambios, hierro, clavos y telas a cambio de alimentos y conocimiento local. Sin embargo, la tensión nunca desapareció. Durante meses, Cook y su tripulación circunnavegaron ambas islas, levantando mapas detallados y demostrando que Nueva Zelanda no era parte de un gran continente austral. Para Europa, aquello fue un triunfo científico. Para los maoríes, fue el primer contacto prolongado con un mundo que transformaría su destino. En abril de 1770, Cook alcanzó la costa este de Australia. Desembarcó en una bahía rica en flora desconocida para los europeos, a la que llamó Botany Bay. El encuentro con los pueblos aborígenes fue breve y cargado de tensión. Ellos observaban desde la distancia, desconfiados, mientras los británicos recolectaban plantas y estudiaban el territorio. Cook, en sus diarios, describió a los aborígenes como poseedores de poco. Esa visión, típica de la mentalidad europea de la época, sirvió más tarde para justificar la idea de terra nullius, que Australia era tierra de nadie, y por tanto, podía ser tomada sin reconocer la soberanía indígena. Tras recorrer más de 3,000 kilómetros de costa, el 22 de agosto de 1770, Cook proclamó en la isla de Pesesien la soberanía británica sobre la costa este, nombrándola Nueva Gales del Sur. Este gesto simbólico abrió el camino a la colonización. La huella de Cook en Nueva Zelanda no se tradujo en colonias inmediatas, pero sí en un cambio profundo. Los objetos europeos comenzaron a circular entre los maoríes. Las armas de fuego alteraron el equilibrio entre tribus y desencadenaron las temidas guerras de los mosquetes en el siglo XIX. Peor aún, las enfermedades llegadas en barcos posteriores devastaron comunidades enteras.
Lo que para Europa era progreso, para los maoríes fue el inicio de un largo periodo de convulsión y pérdida. Décadas más tarde, en 1840, Gran Bretaña firmaría con los jefes maoríes el Tratado de Waitangi, que formalizó la colonización y transformó para siempre la soberanía de estas tierras. El caso de Australia fue aún más inmediato. La proclamación de Cook permitió que en 1788 arribara la primera flota, con convictos británicos que fundaron la colonia de Nueva Gales del Sur. Para los aborígenes, aquello fue el comienzo de una catástrofe. La pérdida de sus territorios ancestrales. El choque cultural con colonos que no comprendían su relación espiritual con la tierra y el tiempo del sueño. La llegada de enfermedades que diezmaron poblaciones. Décadas de violencia y marginación que aún dejan cicatrices en la sociedad australiana. Lo que Cook había presentado como un descubrimiento científico se convirtió en el inicio de una colonización que transformó para siempre el continente. ¿Quién fue realmente James Cook? Para los británicos, un héroe nacional, un navegante que llevó la ciencia y la cartografía a nuevas alturas. Sus mapas se usaron durante siglos, sus prácticas médicas, como la lucha contra el escorbuto, salvaron incontables vidas de marineros. Pero para los pueblos indígenas de Australia y Nueva Zelanda, Cook fue el heraldo de una invasión que trajo pérdida, enfermedad y despojo. La verdad es que ambas visiones son parte inseparable de su legado, explorador brillante, y al mismo tiempo, símbolo de la colonización europea en Oceanía. El legado de Cook no puede negarse. Fue un cartógrafo excepcional, un hombre que trazó con precisión costas enteras y abrió rutas seguras en mares desconocidos. Gracias a Joseph Banks y su equipo, se recolectaron cientos de especies de plantas y animales. Los diarios y dibujos del viaje ofrecieron a Europa un vistazo al mundo natural de Oceanía. Pero el precio de este legado fue alto. La ciencia vino acompañada del imperialismo, y el conocimiento se mezcló con la ambición territorial. Para los pueblos indígenas, Cook no fue un visitante pasajero, fue el inicio de un proceso que transformó sus mundos para siempre. La llegada de James Cook a Australia y Nueva Zelanda en el siglo XVIII fue mucho más que un episodio de exploración. Fue un punto de inflexión histórico. Para Europa, representó el triunfo de la ciencia y la expansión imperial. Para los pueblos indígenas, significó el inicio de una era de resistencia, pérdida y supervivencia. Hoy, el nombre de James Cook sigue generando debate, explorador o invasor. La respuesta, quizá, es que fue ambas cosas. Porque la historia, como el mar que navegó, nunca es simple, siempre tiene corrientes opuestas que se entrecruzan.